Bueno, entonces ahora quisiéramos agradecer también a Dios por la oportunidad que nos da para compartir en este momento la palabra del Señor. Como lo hemos dicho en otras de las oportunidades, es una bendición muy grande poder contar con el Señor, con su palabra, que nos anima para poder transmitir y también llegar al corazón de cada una de las personas que nos acompaña. Es una bendición que Dios nos da. Y para nosotros es muy importante las Escrituras, la palabra de Dios, que ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. Sin lugar a duda, como lo hemos dicho, nosotros hablamos a Dios a través de la oración, hablamos a Dios también a través de nuestra música, ¿no? De los cánticos. Oramos a Dios pidiéndole su guía, su dirección, ¿sí? Y también esperamos y confiamos que el Señor nos hable a nosotros a través de su palabra. Y por eso este momento es clave para nosotros. Así que les voy a invitar ahora para que nuestros ojos ahí donde estamos y entonces hagamos una oración especial para pedir del Señor su guía, que nos sea hablándonos a cada uno de nosotros a través de su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias por estos momentos que nos das ahora de escuchar tu voz también a través de tu palabra. Gracias porque tú, Señor, eres el que nos impulsas, el que nos das el aliento de vida. Gracias por esa palabra que tú pones cada día en nosotros y que nos permite, Señor, llegar a cada una de las personas que nos escuchan. Gracias porque sabemos que tú eres el que estás en medio de nosotros. Tú eres el que estás detrás de todo esto. Y tú permites, Señor, que tu palabra sea extendida, que tu palabra corra, que tu palabra sea conocida. Y, Señor, no es nuestro esfuerzo, nuestras energías, no es nuestra capacidad, Señor, sino es tu poder. Es el Espíritu precioso que mora en nosotros, el que hace que esta palabra haga el efecto que tú quieres, Señor. Aquí estamos en tus manos como un instrumento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como algunos han tenido la oportunidad también de seguirnos a través de la página de WhatsApp y del Facebook, pues ya han conocido adelantadamente que hemos querido hacerlo también. El título del mensaje de hoy, como lo anunciamos a través de estas páginas, el título de nuestro mensaje, que espero que en esta mañana podamos acercarnos más a través de estos medios que tenemos también aquí, entregar algunas de las notas para ustedes que puedan también aprovechar mejor el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Entonces el título de nuestro mensaje hoy es Compañía Inesperada. Compañía Inesperada. Y para entrar a la meditación de esta palabra, este mensaje de las Escrituras, quisiera que desde sus casas, el lugar donde se encuentran, me acompañen con la lectura de esta porción de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella
han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces los fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos a este pasaje de las Escrituras, estudiamos el pasaje, hay algunos elementos bien importantes en el pasaje que vale la pena destacar. Yo quiero en esta mañana tomar 3 elementos de esos en mi mensaje. Quiero tomar 3 elementos que están aquí dentro del texto bíblico, ¿sí? Pero déjeme decirle antes, a manera de introducción, que este pasaje que encontramos en el Evangelio de Lucas, casi que podríamos decir que es único en los 4 evangelios. Uno de los evangelistas, Marcos, si no estoy mal, menciona apenas en 2, 3 versículos esto diciendo algo muy general, pero no entra a detalles. Pero el único que entra a los detalles de todos los acontecimientos es Lucas. Y seguramente los que nos escuchan allá desde sus casas podrán preguntarse un poquito acerca de Lucas. Y como lo hemos dicho muchas veces aquí desde este mismo púlpito, Lucas no hacía parte de los 12. Pero la pregunta que siempre nos hacemos, ¿y cómo puede Lucas registrar ese evangelio con tanta información, detalles? ¿Sí? Si Lucas no era uno de los acompañantes en primera fila de Jesús, de los 12, ¿sí? Porque sí se habla de Lucas que era muy probable que estaba dentro del grupo de los 70. Las escrituras nos hablan de los apóstoles, que básicamente está hablando de los 12, pero nos habla de un grupo de discípulos. Y Lucas estaba allí dentro de los 70. Pero un detalle más que podemos decir en cuanto a esto, lo mencioné el domingo pasado y lo repito hoy. Cuando Lucas registra su evangelio, Lucas nos da credibilidad y seguridad diciendo que lo que él quiso hacer en su relato fue ir directamente a las fuentes, a las personas directas que experimentaron y vieron todo lo que había acontecido. Y eso es lo que Lucas al partir en el evangelio nos lo deja claro allí, ¿no?
cuando dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. 3 detalles me llaman la atención aquí. Uno, que Lucas nos dice que él fue directamente a los que vieron, ¿sí? Dice, lo vieron con sus ojos, que es una expresión que muchos critican porque no es una expresión muy castiza, ¿no? No es una expresión muy castiza cuando hablamos acerca de esto. Muchos critican por eso, ¿no? Dicen que no es una expresión muy castiza de las Escrituras, ¿sí? Pero algunas personas hacen crítica de esto porque dice lo vieron con sus ojos. Muchos dicen no es correcto decir eso, ¿no? Si yo digo lo vi, naturalmente que lo estoy viendo con mis ojos. Pero Lucas dice eso, lo vieron con sus ojos, lo que quiere acentuar el tema de que él fue a los testigos oculares. Él no escribió chismes, no escribió cosas que se rumoraban por ahí, sino que él fue directamente a los testigos oculares. Otra de las cosas que menciona Lucas es que dice que él ha querido escribirlas después de haber investigado con diligencia. En otras palabras, está poniendo su firma de seguridad que lo que hizo fue un trabajo responsable. Y en tercer lugar ahí él está hablando de que el propósito para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Entonces cuando yo estoy leyendo este pasaje de Lucas, empiezo la introducción diciendo, podemos contar con un personaje, alguien que nos entregó un testimonio veraz, un testimonio real, fue a la fuente misma. Él no recibió mensajes por terceros, ni investigó a los que habían escuchado sobre lo que se había visto, sino escuchó directamente a los que lo habían visto. Así que Lucas registra eso aquí en el Evangelio y lo registra de esa manera. Entonces, por eso cuando vamos a entrar a este pasaje, que decía es casi único en el Evangelio de Lucas, pero que nos muestra una gran experiencia, porque yo creo que es uno de los pasajes que nos presenta detalles de la aparición de Jesús después de su resurrección. Eso es importante para nosotros. Entonces, déjenme por eso, y si ustedes me están siguiendo para darle orden a mi mensaje, cuando estudiamos este pasaje encontramos 3 elementos importantes a considerar. Seguramente que habrán muchos más, pero yo quiero tratar en esta mañana 3 elementos bien importantes. Estos 3 elementos son, número 1, vamos a hablar un poquito acerca de los caminantes. Vamos a hablar acerca de los caminantes, ¿sí? Cuando estamos hablando de esta compañía inesperada, vamos a hablar de uno de los protagonistas del pasaje, que son los que conocemos aquí en mi estructura del mensaje como simplemente los caminantes. Vamos a llamarlos así, aquellos caminantes de los cuales se nos habla el pasaje. Y cuando hablamos acerca de esos caminantes, hay varios detallitos que quiero resaltar. Primero, o uno de ellos, para no confundirles, el primero es hablar de los caminantes. De los detalles hablamos esto. Solo se dice que eran 2 de ellos. Cuando usted está siguiendo el orden del relato bíblico, empieza el pasaje diciendo eso, ahí en el versículo 13, ¿no? Cuando empieza. Y aquí 2 de ellos, no dice más. Pero si usted se va un poquito al contexto del pasaje, llega ya, por ejemplo, desde el versículo 9, por ejemplo, del capítulo 24, volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahí está mencionando a los 11 y a los demás. Y dice, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Cuando entró, vio los lienzos allí solos
y fue a casa maravillado de esto y también estaba contando. Entonces cuando el pasaje empieza diciendo, y aquí 2 de ellos, nos está extendiendo un número grande, pueden ser los que estaban reunidos con ellos, pueden ser casi que se descartaría que fuera uno de los 12 o ya de los 11, ¿sí? Pero eran personas que seguramente, ahora más adelante lo voy a enfatizar, tenían conocimiento de Jesús. O sea, ellos no eran personajes que lo habían visto de lejos. Ellos tenían conocimiento de Jesús. Ahora voy a mencionar. El texto solo nos dice que eran 2 de ellos, versículo 13. Luego dice, iban a una aldea llamada Emaús. El mismo versículo 13 nos lo dice. Cuando la Biblia habla acerca de esto, y encontramos registros en la historia, en la geografía y todo eso acerca de esto, habían muchas poblaciones con ese nombre. Pero aquí se destaca una especial, ¿sí? Que dice, estaba más o menos a unos, traduciendo esto en kilómetros, porque el texto bíblico lo habla aquí en otro tipo de medidas, ¿sí? Dice a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, pero traduciendo esto a la medida que nosotros manejaríamos hoy en día, que serían kilómetros, se está hablando de aproximadamente unos 11 kilómetros. Realmente era terreno para recorrer, era un buen terreno para hacer ejercicio y más en estos días de cuarentena, ¿sí? Es un buen momento para eso, pero era un terrenito que había que caminar, 11 kilómetros, ¿sí? Y dice solamente eso, ¿no? Iban a una aldea llamada Emaús, habla acerca de esto. ¿Qué más nos dice el texto? Dice que hablaban de los últimos acontecimientos. Eso es otro detalle que nos habla acerca de los caminantes. Ellos estaban hablando de los últimos acontecimientos. Muy probablemente no eran los únicos que hablaban. Pues aunque muchos hoy en día lo quieran ignorar y lo quieran desconocer, pero en aquel entonces fue un acontecimiento grandioso, porque era lo que estaba pasando allí alrededor de ellos, y todos los preliminares a ese acontecimiento, toda la bulla que se hizo y todo eso, era un acontecimiento grande, era un acontecimiento que levantaba dudas en muchas personas, ¿sí? Que seguramente los estudiosos de las Escrituras en aquel tiempo del Antiguo Testamento relacionaban todos esos acontecimientos con Jesús y entraban muchas cuestiones a su cabeza, pero era eso que ellos hablaban de los últimos acontecimientos, y naturalmente el texto nos revela cuáles eran esos últimos acontecimientos. Discutían, dice el mismo pasaje ahí en el versículo 15. Mientras hablaban, discutían entre sí. Miren que una de las cosas que me llamó la atención cuando yo estaba viendo esta expresión, discutían, es que algunos otros textos de esa misma palabra en griego, en el idioma original, esa misma palabra es traducida en algunos otros pasajes como disputar. Y saben que da a entender no solamente una conversación así simplecita, no es solamente una conversación como que están preguntándose uno al otro, ¿y cómo lo ves tú? No, yo lo veo así. No, pero es que es curioso esto y aquello. No era ese tipo de conversación. No era una conversación tan formal. La palabra discutir, que esa misma palabra en griego en otros pasajes del Nuevo Testamento, se traduce como disputar, implica más un alegato, como una contradicción de ideas, ¿sí? Como que chocaban mucho sus ideas entre ellos, ¿sí? Estaban discutiendo, estaban disputando por una idea especialmente. ¿Y qué era lo que discutían? ¿Qué era lo que disputaban? Sobre los últimos acontecimientos. Sobre eso simplemente estaban disputando ellos, discutían. No era una conversación sencilla, simple, era un alegato. Y realmente lo era así, ¿no? Porque para ellos era increíble, era dudoso. Voy a decir algo que seguramente algunas personas me escuchan y van a pensar que es una herejía lo que estoy diciendo, pero es una realidad. En Lucas mismo, es Lucas el que registra en varias ocasiones refiriéndose a la Virgen María, diciendo que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esa expresión da a entender que había una lucha para entender lo que estaba pasando. Porque muchos piensan que al ser María la madre de Jesús, como algunos otros le llaman la madre de Dios, que nosotros no estamos de acuerdo con eso, ella era la madre de Jesús,
que es increíble ir a pensar de que en el corazón de ella habían dudas, pero mis amados hermanos las sabían. Cuando dice que María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón, es que hay una lucha interna dentro de ella para entender lo que está pasando. A ella misma le costó trabajo entenderlo. Ella luchó con eso. Entonces, cuanto más estos caminantes estaban luchando para comprender esos acontecimientos, ¿sí? Luego nos dice el texto bíblico también, dos personajes los cuales no se identifican plenamente. Dice el versículo, dos de ellos, más adelante da el nombre de uno de ellos, Cleofas, ¿sí? Cuando usted va a encontrar un poquito en la historia bíblica, no encuentra mucho sobre este personaje, pero nos da simplemente el nombre de ellos. Dos personajes de los cuales no se identifican plenamente, pero sí sabemos que tenía que ser alguien que tenía conocimiento de Jesús, y más adelante les voy a decir por qué, ¿sí? Esto nos dice de ellos. Un detalle más, dice la Escritura que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Así se registra en el versículo 16. Sus ojos estaban velados para que no le conociesen. También hay muchos criterios, hay muchas ideas en torno a esto. Leía una de esas que desde mi punto de vista no me parece algo correcto. Decían, hacia la ciudad donde ellos se dirigían estaba en el costado donde el sol se ocultaba. Y naturalmente que esto tiene que haber sido ya en unas horas avanzadas de la tarde, ¿sí? Era el mismo primer día de la semana, así lo registra el texto bíblico. Pero seguramente era ya llegando las horas de la más tardecito, que ellos calculaban poder llegar a las horas de la noche antes de que se oscureciera llegar allá. No tenían en aquel momento lo que tenemos, la iluminación de la mayoría de las calles en una ciudad, muchas veces en un pueblo. Entonces, sin lugar a duda que ellos buscaban que su camino, su experiencia en el camino fuera de día, ¿sí? Para alcanzar a llegar al lugar donde iban, a su meta, en las horas de la noche. Pero algunos dicen que siendo que se dirigían hacia ese lugar donde el sol se ponía, entonces que no pudieron ver el rostro claramente de Jesús, ¿sí? No sé, yo no soy no acepto mucho este tipo de teoría, porque ellos tuvieron la oportunidad al llegar a casa, ya sentarse con él, ¿sí? Y comer con él, o sea, no fue una cosa relámpago. Ustedes han experimentado algunas veces que vamos por la calle en las horas de la noche y venimos frente a una y el reflejo del poste de la luz a uno de los dos no le deja ver claramente el rostro de la otra persona, mientras el otro sí nos está mirando bien. Pero el que no puede ver claramente por la posición de la luz, ¿sí? Muchas veces pasa por maleducado al no saludar a la persona que tenía al frente porque no distinguió su rostro. Eso no se trata de eso en este momento, no es eso lo que está pasando. Había algo más misterioso. Había algo más misterioso detrás de todo esto. Sus ojos estaban velados para que no le conociesen, ¿sí? Porque tuvieron un rato con Jesús allí, tuvieron una experiencia de largo con Jesús allí, pero en medio de todo eso no le reconocían, sus ojos estaban velados. Ahorita más adelante vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el entender un poco más este pasaje de las Escrituras. Otra idea más que nos surge del pasaje en torno a los caminantes. Estamos mirando el primer elemento, ¿no? Los caminantes. Dice la palabra que estaban tristes en el versículo 17. Así lo registra, ¿no? Dice, cuando Jesús le hace la pregunta, dice, ¿y por qué estáis tristes? Eso dice el texto bíblico. Estaban tristes en aquel momento. Entonces, esto nos deja ver también de que es muy probable que sí habían tenido una cercanía a Jesús. Ellos le conocían a Jesús. En ese momento no le reconocieron, pero habían tenido una cercanía a Jesús, porque era algo especial para ellos. Su estado de ánimo no era correcto para una persona que no le importa a otro. A ellos sí les importaba. Y por esa razón estaban tristes ellos, ¿no? Eso nos dice de ellos. Es otro detalle que podemos conocer de estos caminantes. Otro más. Para ellos, Jesús solo era un forastero. En ese momento, ¿no? Me refiero a Jesús, del Jesús que estaba apareciendo. Ustedes dirán, está contradiciéndose con la idea anterior. En la idea anterior, cuando yo decía, estaban tristes, ¿sí? Porque Jesús para ellos significaba algo. Era una persona cercana a ellos y se había ido.
Y en este pasaje aquí, en esta parte digo, para ellos Jesús solo era un forastero. Estoy hablando de este Jesús que estaba apareciendo en el camino. De este personaje que ellos no conocieron. De ese Jesús estoy hablando, ¿sí? Ese personaje aparecido en el camino, para ellos no era más que un forastero. Porque así ellos lo llaman, ¿no? Eres tú el único forastero, le dicen así. Entonces para ellos Jesús ahí en ese momento no era más que un forastero. Pero también nos dice el texto bíblico que tenían buenas referencias de Jesús. Del Jesús con el que ellos habían convivido, del Jesús que habían visto seguramente entre las multitudes, del Jesús que habían visto hacer milagros. Ellos tenían buenas referencias. Miren lo que dice los versículos 19 y 20 en cuanto a esta referencia. El texto que entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dicen de Jesús Nazareno. Ahí tienen una referencia de él. Que fue varón profeta. Ellos sabían que había sido un profeta. Dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los principales sacerdotes? Le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Tenían buena referencia, sabían que era nazareno, sabían que era profeta, que era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, lo veían a él como un hombre, perdónenme que utilice esta expresión que usamos muy aquí en nuestra cultura, era buena papa. Eso era, así decimos nosotros, ¿no? Era buena papa el hombre, buena persona, así lo veían ellos, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de estos caminantes? Tenían un conocimiento tal vez equivocado acerca del futuro del Hijo de Dios. Cuando ustedes miran el versículo 21, dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, seguramente a su memoria volvía esas palabras que Él les llegó a decir en varias oportunidades, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Dice, pero nos quedó mal. Ellos decían eso, nos quedó mal. Ya es el tercer día, vea la hora que ya es, si no lo hemos visto. Nosotros por lo menos no lo hemos visto, nos quedó mal. Pero la expresión que ellos utilizan, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Muchas personas en la época de Jesús veían a ese Jesús, a ese Redentor, como un hombre político, que iba a causar una gran revolución en el gobierno, en el mundo, en las autoridades del momento, y que la redención a la cual se refería él era seguramente a romper ese yugo de la esclavitud, digamos así, bajo el gobierno romano, bajo el poder romano, o seguramente de las autoridades mismas religiosas y todo esto, y que iba a ser algo muy diferente, ¿sí? Era nuestro Redentor, que Jesús iba a ser, comparándolo en nuestros tiempos con el Simón Bolívar, que Jesús iba a ser nuestro Simón Bolívar. Por eso cuando digo que tenían un conocimiento tal vez equivocado acerca del futuro de él, ¿sí? Era que lo veían como ese Simón Bolívar, como el Redentor, como el Salvador de esas naciones, ¿no? Lo veían así. Entonces, y menciona ahí el tercer día como una manera de duda también de esto, ¿no? Otro detalle más que vemos en el texto es que con serias dudas, ellos tenían serias dudas. Cuando le decían, le hablaban así a este forastero del camino, cuando le hablaban así, y las disputas, las discusiones que tenían entre ellos, deja ver que había serias dudas en ellos. Seguramente, al igual que todos los otros discípulos y los apóstoles y las mujeres que estaban reunidas, igualmente a ellos les embargaba eso, el tema de querer saber más detalles, pero estar en un vacío, en un desconocimiento total de las cosas que estaban sucediendo. Un detalle más, lo menciona el texto también, hablando de esos caminantes, así como Jesús les dice, eran insensatos y tardos de corazón. Así dice el versículo 25. Insensatos y tardos de corazón. Es una palabra bastante fuerte.
Yo no sé hoy en día si yo me encuentro con alguna persona y utilizo esas palabras, ¿sí? ¿Qué haga esa persona conmigo? Jesús era un forastero para ellos, se encontraba con ellos y les dice eso, ¿no? Insensatos y tardos de corazón. Es una expresión bastante fuerte. Aunque habían sido personas que han tenido cercanía de alguna manera con el Señor, eran insensatos y eran tardos de corazón. Un detalle más, dice, incrédulos y desconfiados aún de las Escrituras, porque así lo registra el mismo versículo 25, cuando dice, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando está hablando de los profetas, se está refiriendo a las Escrituras. Tardos de creer lo que las Escrituras hablan acerca de mí. En otras palabras, les está diciendo, ¿sí? No solamente sus ojos estaban velados, sino su mente estaba nublada. No les permitía entender lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? Así podemos describirlos. Sin saber aún quién era este Jesús, pero les causó compasión. El mismo versículo 25 lo dice, ¿no? Cuando después de que expresan ellos esto, el versículo 29 lo dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. O sea, cuando llegaron allá, ellos llegaron a la hora que habían planeado llegar, cuando ya estaba empezando a oscurecerse, que ya era difícil. Y ellos tuvieron compasión del forastero. Yo no diría tuvieron compasión de Jesús. Ellos tuvieron compasión del forastero. Cuando le dice, quédate con nosotros, ¿sí? Sin saber quién era él, pero le dicen, quédate con nosotros. Hubo un sentimiento de compasión en el corazón de estos hombres, así lo presentan. Sus ojos fueron abiertos, dice de los caminantes, y añade, y le reconocieron. Sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Yo decía que iba a hablar básicamente de tres elementos importantes. El primero de ellos era los caminantes, los dos hombres que iban en el camino, ¿sí? Yo voy a resumir todo esto hablando de los caminantes con esta expresión. Si alcanzan a anotarla ahí, voy a decirla. Podemos resumir diciendo que simplemente ellos no comprendían claramente la obra redentora de aquella compañía inesperada. Simplemente eso. No comprendían. Cuando yo me pongo a estudiar esto y paso de analizar cada detalle de esta porción de las Escrituras, a tratar como de hacer una aplicación en nuestras vidas, miren, a mí me hace pensar en muchas personas en la iglesia del Señor. La mayoría de los que me están escuchando son de la iglesia. Y no hablo de esta iglesia simplemente. Yo estoy hablando de la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas van por su camino y seguramente tienen oportunidad de estos encuentros con el Señor, pero no le reconocen? Jesús es simplemente una buena papa. Algunas veces, haciendo mención a él, algunos hablan de Jesús como Chuchito, ¿sí? Algunos le mencionan así y lo ven como una persona de la historia y nada más, pero no ha llegado a entrar a sus corazones a lograr el objetivo que se espera. Ahí es donde hablamos de un mundo religioso. Ahí es donde hablamos de eso. Esa es una de las cosas bonitas de la cuarentena y le doy gracias a Dios, ¿sí? Muchos creen que la iglesia son estas paredes, ¿sí? Y nosotros tenemos ahí un link, estamos promocionando estas reuniones de los domingos a través de ¿cómo llamamos esto? Una publicidad que expresamos la iglesia en casa, porque la iglesia no es esta, la iglesia está allá, está en la casa, ¿sí? Y ahí empezamos a cortar con esos parámetros que tenemos, esas ideas. Por eso para muchos la relación, la experiencia con Jesús es simplemente un acto religioso y nada más, nada más. Pero a pesar de que le escucharon, que leen la Biblia, que leen la palabra, que han ido a los cultos, que han orado y todas esas cosas, pero
todos esos acontecimientos no alcanzan a hacerles sentir la necesidad, o más bien la realidad, a entender claramente de la obra redentora de aquella persona que nos acompaña. Y ahí es donde les quiero retar y rematar esa partecita, ¿sí? Muchos de los ojos hoy en día están velados. Para muchos de nosotros, seguramente si tuviéramos la oportunidad de ver rostro a Jesús, seguramente diría las mismas palabras: oh insensatos y tardos de corazón. Eso es duro cuando Él dice eso: oh insensatos y tardos de corazón. Pero dejémoslo por ahí nada más. Vayamos al segundo elemento de los cuales mencioné al principio. El segundo elemento es el acompañante. Miremos un poquito acerca del acompañante. El acompañante. Miremos algunos detalles de él. Apareció de una manera inesperada. Apareció de una manera inesperada. Ellos no esperaban en ese momento que iba a aparecer un personaje como estos. Fue una manera imprevista para ellos. El versículo 15 lo dice, ¿no? Que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Seguramente hay muchos elementos culturales también que se esconden aquí, ¿no? Van caminando y se encuentran un personaje extraño. Para nosotros hoy en día, el mundo de hoy está temeroso y siempre piensa en cualquiera que le roce, que se acerque o algo, qué pretensión traerá. No sé qué tantos sentimientos ellos podían haber tenido en ese momento. Lo cierto es que apareció de una manera inesperada. Así lo vemos a él, a este caminante, a la compañía, que aparece allí con ellos, ¿no? Lo vemos así. Pero también nos dice el texto bíblico que tomó iniciativa de acercarse a ellos. La iniciativa, permítanme, cuando yo utilizo esta palabra, lo utilizo desde el punto de vista de la mente de los caminantes. La palabra forastero, que es la manera como ellos le reconocían, un forastero. Cuando yo digo eso, lo digo desde el punto de vista de la mente de los caminantes, ¿sí? Que se aparece repentinamente un forastero y se acerca a ellos, que él toma la iniciativa de acercarse a ellos. Así lo dice en el versículo 15. Fue él el que de él partió la idea de acercarse a estos caminantes. Pero también dice el texto que fue sensible al estado de ánimo de ellos. Miren el versículo 17, ¿sí? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Uy, eso sí que cuando yo estaba estudiando el pasaje, eso me pegó durísimo a mí, ¿sí? Cuando dice eso, ¿por qué estáis tristes? Eso es una expresión que me da a entender de que Jesús escudriñó el corazón de estos dos caminantes. Jesús escudriñó su corazón. Jesús sentía todo, percibía todo lo que había en sus corazones, sin que ellos lo dijeran todavía. Aquí la conversación no se había iniciado. No se había iniciado la conversación con Jesús, ¿no? Pero Jesús les dice eso: ¿por qué estáis tristes? Más adelante vamos a llegar a este punto también. Pero fue sensible al estado de ánimo de ellos. Jesús percibió, descubrió el estado de estos hombres. Se interesó en sus conversaciones. Versículos 17 al 19, ¿sí? Una vez más está diciéndolo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Sí? Cuando le dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe nada de esto? ¿Sí? Entonces él dice: ¿pero qué cosas? ¿Qué cosas? Se interesó en sus conversaciones, se metió en la conversación, ¿sí? Se conectó con ellos para descubrir su corazón, para sacar lo que había en ellos allí, que eso fue algo bonito de parte de Jesús.
Preguntó para hacer que ellos expresaran sus ideas. Motivó a que ellos hablaran. Él preguntó, ¿qué pláticas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Sí? Los motivó a ellos para expresar sus ideas, para que ellos revelaran su corazón, aunque Jesús había descubierto su corazón. Esa misma experiencia aparece en varios pasajes de la Biblia. Jesús es la única persona capaz de entrar a lo más profundo de nuestro ser, escudriñar nuestros sentimientos, nuestra mente. Jesús penetró el corazón de ellos, ¿sí? Pero más que eso, hizo que ellos expresaran sus ideas, ¿sí? Hizo que ellos expresaran las ideas que cada uno de ellos llevaba, que cada uno de ellos tenía en sus corazones. Lo logró así a través de sus preguntas, ¿no? Algo más. Vamos aquí, ¿qué más descubrimos de este personaje? Leía muy bien el corazón de los caminantes. O sea, él no dijo nada inadecuado. Nada inadecuado. Él leía muy bien el corazón de ellos. Cuando ellos expresan la idea de quién era él y todas esas cosas, él lee muy bien. Si hay una persona que sabe leer nuestros corazones, es el Señor. A Él no se le esconde nada. A Él no se le esconde absolutamente nada. Él lo sabe todo. Más adelante llego a aplicar allá un poquito. Le recordaba el propósito de su venida. En el versículo 26 lo dice claramente. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Sí? Le recordaba el propósito de su venida. Y que yo tengo otros pasajes ahí registrados. En el capítulo 24, por ejemplo, el versículo 7. Ese es un énfasis después de la muerte de Jesús, en la resurrección. Ahí mismo en el capítulo 4, el versículo 7 dice, hablando en el momento de la resurrección a las mujeres, a los que llegaban allí, todo esto le decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Más adelante ahí en el versículo 44 del mismo capítulo, sin irnos muy lejos, ¿sí? Dice, también hablando a los discípulos cuando se aparece a ellos, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y también a ellos les abre el entendimiento. Versículo 46. Así está escrito y así fue, dice. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Es enfático en esto. Jesús les recordaba el propósito de su venida. ¿Ustedes por qué están así? ¿Se les ha olvidado esto? ¿Se les ha olvidado aquello? ¿Se les ha olvidado lo otro? Un detalle más, dice, hizo un recordatorio por las Escrituras. Ahí en el versículo 27, ¿no? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Recuerden que cuando él cita esto y comenzando por Moisés, realmente está hablando del Pentateuco. Y el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia y empiezan con Génesis. Y el Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en aquel momento, termina con los profetas. En otras palabras, les está haciendo un recorrido por todas las Escrituras para tratar de que ellos caigan en cuenta de las enseñanzas, de todo lo que él había escrito, ¿sí? Les hace un recorrido por todas las Escrituras, ¿sí? Ese es Jesús. Ese es el forastero para ellos, ¿sí? El que le está haciendo esto. Hace un recorrido por todas las Escrituras. Aún en el simular, cuando Jesús simuló de que iba de largo, ya habían llegado a la aldea de Maús, pero Jesús simula de seguir de largo, aún en ese simular, permitió que ellos expresaran su deseo. Era simplemente un simulacro,
pero Él permitió que ellos expresaran su deseo. ¿Cuál era el deseo que había en sus corazones? Cuando le dicen, quédate que ya se hace tarde, quédate con nosotros. Miren cómo Jesús se mete al corazón de estos caminantes al punto que le saca eso que había guardado en sus corazones. Quédate con nosotros, ¿sí? En ese simular de Jesús permite que ellos expresen su deseo. ¿Y cuál era su deseo? Quédate con nosotros. Muestra sus credenciales. Jesús muestra sus credenciales. Y sus credenciales no eran un certificado, un carnet que decía Hijo de Dios. Sus credenciales no eran un documento de identidad físico. Sus credenciales eran algo que no dejaba duda. ¿Sí? Miren el versículo 32. Y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y abría las escrituras. Este Jesús, este forastero, estaba mostrando sus credenciales. ¿Sí? No es solamente eso, también cuando Jesús parte el pan, hay muchos comentarios en torno a esto, que algunos dicen que estaba recordando la cena del Señor, ¿sí? Pero dicen que era un acto muy particular de las casas, de las familias y todo esto del partimiento del pan, pero fue Jesús el que lo hizo. Y algo había en ellos en ese momento que fue lo que hizo que ellos volvieran en sí. Y se repite 2 veces, ¿no? En el versículo 30 dice, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y en el versículo 35, cuando ellos estaban contando el testimonio, dicen, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es decir, había algo misterioso detrás de eso, que fue lo que hizo que el velo de sus ojos fuera quitado. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Porque noten que el texto bíblico dice eso específicamente cuando habla del partir el pan. Dice adelante, más atrás, que comenzando desde Moisés les abrió las escrituras y todo, pero aún así estaban velados, pero algo especial Jesús mostró a través del partimiento del pan, para que ellos se identificaran. Muestra sus credenciales, así podemos llamar esto, ¿no? Y finalmente aquí podrían, bueno, hay un puntico más, cumplió sus objetivos. El versículo 31. Ellos contaban las cosas que les habían acontecido. Cumplió su objetivo. Ellos hacían parte del grupo de personas que habían visto a Jesús y tenían como deber ir a contar a los otros, llevar el testimonio, en otras palabras. Causó una extraña sensación en el corazón de aquellos caminantes. No ardían nuestros corazones. Dice, causó una extraña sensación allí en sus corazones. Que esa extraña sensación hizo que sus ojos se abrieran, que su mente estuviera dispuesta para escuchar. Eso logró. Yo voy a resumir esta parte de ese segundo elemento diciendo lo siguiente. En conclusión, Jesús siempre fue, Jesús siempre es y Jesús siempre será una compañía muy agradable. ¿Escuchan? Jesús siempre fue, siempre es y siempre será una compañía muy agradable. Él es capaz de escudriñar nuestros corazones. Él es capaz de quitar el velo de nuestros ojos. Él es capaz de hacer que nuestros corazones ardan. Jesús siempre, este extraño personaje, esta compañía de la cual nosotros mencionamos allí, ¿no? Él es capaz de lograr eso, porque es así. Mira, tú que me escuchas allá, debes saberlo. Jesús es la mejor compañía. Él es la mejor compañía. Con Él puedes contar. ¿Sabes por qué? Porque Él escudriña tu corazón. Con Él puedes contar, porque Él conoce tu estado de ánimo.
Con Él puedes contar, porque Él sabe tu condición. Porque Él muchas veces permite que tú hables, que tú expreses tus ideas, que no es pecado hacerlo. Aun cuando estás enojado con Dios y vacías tu corazón y le dices a Él, Él escudriña todo. Él escudriña todo y se convierte en la mejor compañía. ¿Tienes esa compañía? Vamos a mirar ahora el tercer elemento. El primer elemento que decíamos, entonces estamos refiriéndonos a los caminantes. El segundo elemento era el acompañante, que se unía a ellos allí, ¿no? Y el tercer elemento del cual quiero hablar en esta mañana, tercero y último elemento, podemos llamarlo los resultados de ese encuentro entre el forastero, el caminante extraño que había, o los caminantes, y esa compañía extraña, ese forastero que se acercaba, ¿sí? Los resultados, ¿qué resultados vemos aquí? Miremos igualmente como en las ocasiones anteriores, ¿qué nos muestra el texto bíblico? Y dice lo siguiente: primero hablamos de que se produjo una sensación de fuego ardiente en el corazón de los caminantes. Se produjo una sensación de fuego ardiente, ¿sí? Eso es una realidad. Eso fue un resultado, y yo diría aquí que fue uno de los mejores resultados. Jesús logró un objetivo, ¿sí? Que sus corazones ardieran. Miren, nosotros estamos haciendo esta transmisión, y no solamente yo. En este mismo momento hay muchos de mis consiervos que lo están haciendo. Cuando usted comparte la palabra de Dios con otro, ¿sí? No es que nos califiquen a nosotros de ser elocuentes, de ser muy buenos exponentes de la palabra de Dios, de conocer mucho la Biblia. No es eso. El objetivo cuando nosotros compartimos palabra de Dios es que ardan los corazones de quienes nos escuchan. Y eso espero yo en esta mañana, que su corazón esté ardiendo en esta mañana al escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Pero logró su objetivo, produjo una sensación de fuego ardiente en el corazón de los caminantes. ¿Qué más pasó ahí como resultado? Cuando se ha escuchado la voz de Dios, es imposible que no haya fuego. Cuando se escucha la voz de Dios, es imposible que no haya fuego. Es imposible. Y me salgo ahorita del Evangelio de Lucas para irme allá al Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías hay un pasaje que a mí me impacta mucho del Antiguo Testamento. Y es Jeremías hablando, un profeta de Dios, que vivió su crisis como cualquier humano la puede vivir. Y en algún momento de su vida quiso renunciar de todo, no saber más de Dios ni nada. Pero cuando Dios le habla a él, entonces es el mismo Jeremías, ¿no? El que se atreve a reconocerlo y decirlo así en el capítulo 20 de Jeremías, el versículo 11, no, más atrás en el versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, no quiero saber nada más de esto. Y dice, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Por una razón, cuando se ha escuchado la voz de Dios, es imposible que no haya un fuego en nuestros corazones. Mira, mi hermano y amigo, allá donde estás, no sé cuál imagen tenías del Señor, no sé cuál imagen tenías de Él, no sé si conocías mucho acerca de Él, pero no le conocías a Él, ¿sí? Pero si tú estás escuchando palabra de Dios, tu corazón tiene que arder, porque es imposible. Y este fue el resultado que vimos allí, ¿no? Un detalle más que el texto nos deja ver. Se abrió el entendimiento de aquellos caminantes. Miren, es tan difícil discutir de palabra de Dios con una persona que no tiene temor de Dios. A veces casi que es perder nuestro tiempo, aunque creo lo que la palabra de Dios dice, que no volverá vacía, ¿sí? Pero discutir con una persona que no tiene temor de Dios, de los temas actuales y de todas las cosas que pasan, es tan complicado, porque no hay temor de Dios.
¿sí? Pero cuando el Señor hable nuestro entendimiento, hace que cosas diferentes pasen en nosotros. Y fue lo que Jesús hizo con los caminantes, ¿sí? Cuando Él abre nuestro entendimiento, pasa algo entre nosotros, nos aviva, nos permite entender aquellas cosas que no comprendíamos, nos permite entender, como dice el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso nos permite entender. Cuando Él abre nuestro entendimiento, sí hay resultados, y resultados muy positivos. Usted cambia su mentalidad. Usted de ser perseguidor pasa a ser perseguido, porque no piensa igual que la mayoría, porque su mente no está puesta en lo que está sucediendo en la manera de pensar del mundo, sino que para usted el punto de partida es la palabra de Dios. Abrió el entendimiento de aquellos caminantes. Así lo dice el versículo 31 y también el que se sale de ese pasaje, el versículo 45 y 49. Él abrió el entendimiento de ellos. Regresaron a Jerusalén como resultado en aquella misma hora. El pasaje nos sugiere esto, ¿no? El versículo 33 que estamos leyendo del Evangelio de Lucas, dice, y se decían uno al otro, nos ardía nuestro corazón, ¿sí? Pero en el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Eso dice, volvieron a Jerusalén, ¿sí? Levantándose en aquella misma hora. Y uno se pregunta, ¿y qué fueron a hacer allá? Porque el resultado del ardor de su corazón los movía a esto. Compartieron su gozo con la familia de la fe. Así lo dice la palabra en el versículo 34 y 35, ¿no? Ha resucitado el Señor, decían. Contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Compartieron con gozo con la familia de la fe. ¿Qué más vemos en cuanto a estos resultados? Contaron las cosas que les había pasado en el camino y el reconocimiento a Jesús. En otras palabras, testimonio, ¿sí? Ahí vemos los resultados, expresaron sus ideas, llevaron lo que el Señor les había entregado. Resumiendo este tercer objetivo que tengo aquí en mi mensaje, en los 3 elementos, resumiendo podría decir, todo encuentro con Jesús nos mueve a la acción y amerita un testimonio público. Todo encuentro con Jesús nos mueve a la acción y amerita un testimonio público. El texto dice que en aquella misma hora regresaron. No nos deja saber que yo creo que después de irse frustrados, desanimados de Jerusalén hacia Emaús, a lo mejor dirían, vamos a pasar una cuarentena allá en Emaús. A lo mejor estarían pensando así, vamos a pasar la decepción allá en Emaús. Pero cuando vieron al mismo Jesús, volvieron a Jerusalén a reunirse con los otros y les contaban las cosas que ellos habían visto. Lo contaban con alegría, con gozo. Miren, este pasaje nos sugiere muchas lecciones aquí que podemos aprender. Es posible que usted esté caminando con el Señor, pero no lo conozca, no sepa quién es Él, no ha tenido un encuentro real con el Señor, porque el encuentro real con el Señor nos mueve a la acción y a dar testimonio de Él. Posiblemente usted haya caminado mucho tiempo con Él y no haya descubierto el rostro de Jesús. Sus ojos están velados, su mente está perturbada y no sabe quién es Él. Seguramente usted ha estado caminando al lado de una religión, pero no ha caminado al lado de Jesús. Hoy es una oportunidad especial. ¿Desearías tú contar con esa compañía inesperada? Mira, Él está aquí a tu lado. Él está a tu lado, Él está entendiendo los lamentos de tu corazón. Él está entendiendo tu dolor, Él está entendiendo tu tristeza, Él está entendiendo tu agonía, tus sufrimientos. Y Él está allí para escuchar tu voz.
Él está allí para hacer que tu corazón arda, para que tú abras los ojos y digas lo mismo. No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Él está allí para hacer que tú vuelvas tu mirada a Él. Él va en ese camino. Podríamos hacer una metáfora diciendo, seguramente cuando has estado frustrado de que todo está derrotado, todo está perdido, no hay esperanza, no hay ilusión, tú decides ir hacia Emaús. Pero en ese camino hacia Emaús, el Señor marcha contigo. Él está allí. Escucha su voz. Él escudriña tu corazón. Deja que Él sea un ánimo, un aliento para ti. Participa de la comunión con Él. Permite ese encuentro con el Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y allá en las casas, Señor, hay muchas personas que están escuchando este mensaje. Señor, yo he cumplido con la tarea, simplemente de ser un instrumento en tus manos. Pero yo sé que el que hace arder nuestros corazones eres tú. Es tu precioso Espíritu. Por eso yo pongo a cada una de las personas que nos escucha en tus manos. Y Padre, que haya una cercanía a ti, que haya un reencuentro contigo. Bendito eres, santo eres y digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y amigos que nos escucharon. Les invitamos nuevamente para el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Estaremos una vez más aquí. A los que quieran unirse también a nuestra actividad entre semana y todo eso, recordemos los martes con las damas a través de Zoom, los miércoles también en las 7 de la noche a través de Zoom, estamos allí, ¿sí? Los del grupo de misiones, especialmente para el grupito. Los jóvenes están también trabajando los días viernes a través de Instagram, y así con cada una de las actividades seguimos adelante. Que Dios les bendiga, un abrazo muy especial, que la fuerza, el poder de Dios y el fuego de Dios sea esta semana con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.